Soy María Murdeán, soy la directora de Consoni, que es una productora de arte contemporáneo de aquí de Bilbao. Llevo la productora de arte contemporáneo Consoni desde hace 2 años y desarrollamos proyectos de arte que generalmente tienen relación con cuestiones sociales, políticas, que muchas veces no se distinguen o no se perciben como arte porque no son un objeto en un espacio expositivo. Es una productora de arte contemporáneo, es una asociación cultural que trabaja como productora de arte contemporáneo. Entonces, comienza en el año 96, lo funda Fran Larcade, surge con esa intención de desarrollar proyectos que se impliquen bastante en la sociedad y con una participación ciudadana generalmente como base, que se desarrollen en base a proyectos, en base a ideas. Entonces, en el año 96, además cuando surge Consoni, Bilbao estaba bastante diferente, no existía el Guggenheim, justo al año siguiente es cuando se inaugura el museo. Entonces yo entro en Consoni más tarde, 2 años más tarde, en el 99 es cuando entro yo, y el proyecto de Luna Park, los primeros proyectos que se empiezan a hacer en torno a Luna Park son en el 2005. De todas formas, ya se llevaba mucho tiempo trabajando con la idea de trabajar en el parque de atracciones. Todo surge porque el fundador de Consoni y el entonces director, Fran Larcade, y 2 comisarios freelance, Alexis Bellant y Lisette Smith, querían hacer un proyecto conjunto que fuera una especie como de proyecto de comisariado conjunto ubicado en Bilbao, donde la ideación iba a ser de estas 3 personas y la producción iba a ser de Consoni. Entonces empiezan a buscar varias localizaciones para pensar dónde se podrían hacer. La idea era invitar a artistas contemporáneos a retratar algún lugar para generar una especie como de hilo conductor a través del lugar. Entonces se buscó en Bilbao en varias localizaciones muy diferentes y entre todas las que se miraron, que no recuerdo exactamente cuáles fueron, pero sí que hubo la idea de lugares abandonados, pero también de lugares emblemáticos, y entre ellas fue la idea del parque de atracciones. Por aquel entonces acceder al parque era muy complicado y yo creo que entre las posibilidades de gestionar el proyecto y solo la posibilidad de acceso al parque se tardó 1 año y medio tranquilamente. Entonces, por fin se pudo acceder al parque y se fueron invitando a artistas internacionales a desarrollar proyectos en el parque de atracciones. Estos proyectos consistían básicamente o generalmente en fotografías, pero fotografías muy diversas que planteaban o mostraban un parque muy distinto cada vez. Melvin Motti sacó fotografías nocturnas con Polaroids. Estábamos iluminando con linternas el parque de atracciones de tal forma que sacaba justo la foto en momentos muy concretos y entonces quedaba una especie de parque muy fantasmal. Bárbara Visser, sin embargo, sacó unas fotos de día ubicando elementos un poco, pues sacando elementos de los sitios habituales y colocándolos en el parque, o pues un enanito de repente colocarlo en un lugar donde todavía se ha quedado, hay que decirlo, pero que, bueno, pues esa era un poco la idea de generar una especie como de darle también ese punto de misterio que puede tener el parque en sí mismo. Luego, sin embargo, Bruno Serralongue estaba mucho más interesado en sacar los usos actuales del parque, en analizarlos, y por lo tanto descubrimos que en aquel entonces, y ya parece que ya no, pero en aquel entonces la Ertzaintza utilizaba el parque de atracciones como un lugar de prácticas, la sección canina de la Ertzaintza con los perros. Entonces lo que Bruno quiso hacer fue fotografiar a la Ertzaintza con los perros. Entonces se hizo una sección de entrenamiento con los perros y se fotografió a la sección canina de la Ertzaintza. Entonces los puntos de vista de cada artista o lo que trasladaron eran muy diferentes, ¿no? También se hizo vídeo, estuvieron los artistas Q y Jay, quisieron vivir en el parque durante una mini temporada, ¿no? Entonces, cuando les invitamos no sabían muy bien qué proyecto iban a hacer, vinieron a ver el parque y entonces in situ decidieron que no querían aprovechar las noches de alojamiento en el hotel y querían dormir allí. Y entonces grabar un vídeo que
que un poco mostrase lo que era pasar 2 noches en un lugar abandonado. Pensaban que iban a pasar mucho más miedo de lo que realmente pasaron y nos comentaban que lo que más sintieron fue aburrimiento. Pero bueno, fue muy interesante para reconocer también la diferencia de sonidos que hay, porque cuando trabajabas de día hay unos sonidos y cuando trabajas de noche hay otros sonidos totalmente diferentes, ¿no? Incluso los animales, los sapos, parteros suenan por la noche pero no de día, entonces todo genera un ambiente muy diferente. Y luego también estuvieron Joan-François Moguissot y Petra Mirsk haciendo dibujos del parque. Entonces las intervenciones, como te digo, fueron bastante diferentes. O Andreas Dobler, que sacó fotografías, pero que suele generar, a partir de dibujos, desarrolla fotos, entonces es una relación entre lo pictórico y lo fotográfico. Entonces consistía realmente en transmitir el parque de atracciones, cada cual con sus herramientas y con sus formas de trabajar. Olaf Browning, que trabaja más desde lo monstruoso, en este caso lo que hizo fue colocar una especie de pegatinas en los asientos azules del lugar de conciertos, que parecía una especie de ojos, y entonces se llamaba Big Brother o Blue Brother is watching you. Entonces, bueno, esa era un poco la idea. La idea de Frank, Alexis y Lisette fue también una especie como de proyecto que tiene un inicio y no se sabe cuándo va a tener el final, pero bueno, el final se tuvo que hacer, es decir, sí que de repente yo me di cuenta que en aquel proyecto, que la idea es que tenga una continuación probablemente en su lugar de exposición, es decir, todos los resultados de estas intervenciones artísticas no se han expuesto, o se han expuesto cada uno según su trayectoria, cada uno según sus galerías, sus trabajos. Melvin Mott hizo una inauguración, sé que sí que inauguró una retrospectiva que le hicieron e introdujo esta serie de fotografías, lo mismo Bruno Serralongue, pero sí que probablemente en un futuro se expongan todos los trabajos conjuntamente, ¿no? Pero en eso ya no entraría con Sony, en eso probablemente entren los comisarios que en su día organizaron toda esta invitación a los artistas. Entonces, además, como a mí las exposiciones no me interesan tanto, lo que sí realmente me interesaba era el lugar, el parque. Entonces, con ese proyecto, que el primero de los proyectos de Bruno Serralongue creo que se hizo en el 2005 y el último en el verano del 2007, entonces es cuando yo empiezo a hablar con la gente sobre el parque de atracciones y me doy cuenta de que muchísima gente lo que realmente quiere es subir al parque.